Hola, buenas tardes. Soy Joaquín Almunia, comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea. Estoy muy contento de estar aquí en este blog para responder a las preguntas que se me hagan. No sé, aquí adelante, a ver quién es el primero. Bueno, la primera pregunta es sobre las cajas de ahorro, los escándalos de las preferentes, el rescate de la banca en España, los fallos que hubo de supervisión. Y me preguntan, ¿cree que la política puede darle la vuelta a la situación y someter a los mercados? Es lo que estamos haciendo, desde la Comisión Europea, desde la regulación del sistema financiero, que está siendo impulsada por la Comisión y discutida por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Y es lo que hacemos desde la Comisión, por ejemplo, controlando las ayudas públicas que recibe el sistema bancario en muchos países europeos, y a cambio de lo cual pedimos una reestructuración, un reparto de esfuerzos, una eliminación de distorsiones de la competencia, y exigimos que los bancos que reciben apoyo público estén en condiciones de volver otra vez al mercado y a no necesitar nunca más mirar al bolsillo de los contribuyentes. Una segunda pregunta dice: el sistema bancario está anticuado, no atiende a las pequeñas empresas y a las empresas que empiezan, a las startups, los tipos de interés y otras condiciones son difíciles. Es verdad, cuando el sistema bancario está en crisis, cuando el sistema bancario necesita reestructurarse, necesita más capital, necesita cambiar de modelo de negocio, es evidente que sufre el crédito. Los banqueros dicen que quien sufre es la demanda de crédito. Cuando se habla con todo el resto de la gente, con las empresas o con los ciudadanos, dicen que son los bancos los que ponen condiciones más difíciles. Si no reparamos el sistema financiero, no se reestructura, no se recapitaliza, nunca vamos a tener un crédito en las condiciones necesarias para financiar nuestra economía. Y por otro lado, creo que hay que hacer justicia a la política monetaria del Banco Central Europeo, que en este momento tiene los tipos de interés más bajos que hemos conocido nunca. Lo que pasa que si las primas de riesgo de la deuda pública, el riesgo soberano, los balances de los bancos no están reparados y hay todavía problemas pendientes, por mucho que haga el Banco Central Europeo, los tipos de interés y las condiciones de crédito van a seguir siendo duras. De todas formas, yo creo que vamos en la buena dirección con todo lo que estamos haciendo desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de la actuación de la Comisión, de los supervisores. La situación se va a ir mejorando sin duda, y lo que a todos nos interesa es tener un sistema financiero fuerte, sólido, y un sistema financiero que cumpla con su obligación principal, que es financiar a la economía real. Una tercera pregunta, dicen, ¿qué es lo que han tenido que hacer los bancos a cambio de la enorme cantidad de dinero público? Pues lo que están haciendo los bancos que han recibido dinero público es reestructurarse. Los que no han sido capaces de encontrar un modelo de negocio viable están siendo liquidados. Por decisiones nuestras se han liquidado más de 20 bancos en los últimos 4 años y medio. Los bancos reestructurados con un modelo de negocio viable están siendo capaces de devolver el dinero público que recibieron, y se ha devuelto ya una parte, no todo por supuesto, pero una parte del dinero público que se recibió. Los avales y garantías del Estado que todavía están hoy vigentes, que suponen riesgos para los contribuyentes en caso de tener que materializarse esos avales, son mucho menores ahora de los que existían hace unos años. Hay todavía muchas cosas que hacer, hay que hacer un proceso de pruebas de esfuerzo en los próximos meses que va a ser clave, pero yo creo que vamos avanzando en la buena dirección, y no solo por decisiones concretas en relación a cada banco, cada entidad financiera, sino que la regulación financiera hoy es mucho más seria, los supervisores tienen muchos más medios, tenemos ya, y va a entrar en vigor en próximos meses,
un supervisor para el conjunto de la zona euro, hay una regulación financiera mucho más estricta del negocio de los derivados, de los abusos de mercado, del funcionamiento de las agencias de rating. En definitiva, yo creo que hemos aprendido las lecciones de la crisis, pero es una crisis demasiado profunda, por desgracia, como para que se puedan arreglar y eliminar todas sus consecuencias negativas en unos pocos meses, incluso en un par de años. Todavía nos queda un camino de salida, de superación de esta crisis, pero insisto que vamos avanzando en la buena dirección. Van a cambiar las competencias del Banco Central Europeo después de la puesta en marcha de la Unión Bancaria. Bueno, el supervisor único para toda la zona euro, que va a entrar en vigor el año que viene, va a estar instalado dentro del Banco Central Europeo, aunque va a tener una autonomía funcional. El Banco Central Europeo tiene competencias también en materia de supervisión macroprudencial. Por ejemplo, si eso hubiese estado en vigor en los años anteriores a Lehman Brothers o a la crisis, no se hubiesen producido las burbujas que se han producido, que al estallar han creado consecuencias tan negativas en España y en otros países, en términos de desempleo, en términos de destrozos en el sistema financiero y, por supuesto, dejando por el medio muchas empresas quebradas y muchas familias y ciudadanos con enormes dificultades. Pero yo creo que el Banco Central Europeo es una institución que hasta ahora ha estado a la altura de las circunstancias, que ahora va a estar dotada de más responsabilidades y esperemos que las cumpla con la misma capacidad y con la misma eficacia con las que ha venido desempeñando sus tareas como autoridad monetaria. El euro ha sabido atravesar esta crisis sin correr ninguno de los grandes riesgos y desastres que se le anunciaban por quienes decían que la zona euro no iba a sobrevivir, que iban a fragmentarse los países de la Unión Económica y Monetaria. Nada de eso ha sucedido. El euro es una moneda sólida, es una moneda que junto con el dólar representa la parte de más confianza en el sistema económico mundial, y el Banco Central Europeo es capaz, yo creo, tiene los recursos, los medios y la experiencia como para no cometer en el futuro los errores que el sistema financiero, para no dejar que el sistema financiero cometa los errores que cometió en el pasado. Tanto la Comisión como el Banco Central Europeo están reestructurando, reconstruyendo un sistema de supervisión del sistema bancario. Por eso los bancos están siendo más conservadores en su actividad crediticia. Tiene la Comisión algunos planes para dirigir o para reaccionar ante los problemas causados por el exceso de regulación financiera. Bueno, la Comisión lo que está haciendo es promover nueva regulación financiera, que es imprescindible. Los que nos decían que los bancos no necesitaban supervisión y que la regulación financiera tenía que ser reducida al mínimo son quienes causaron esta crisis, los principales responsables de esta crisis. Por lo tanto, ahora no tienen legitimidad, no tienen capacidad ni credibilidad para pedirnos que no regulemos al sistema financiero. Lo estamos haciendo sabiendo que es la vía que nos va a dar más seguridad y más confianza de cara al futuro. Y es verdad que cuando un banco o un sistema bancario de un país está en pleno proceso de reestructuración, no puede prestar dinero con la misma alegría o con la misma intensidad con la que lo hacen los bancos sanos, pero si se está necesitado de reestructuración, no se puede a la vez pedir al banco en reestructuración que amplíe el crédito por encima de lo que lo está haciendo ahora. Es como pedirle a una persona que se ha roto una pierna que bata el récord del mundo de los 100 metros lisos, es imposible. Competencia en el sistema bancario. ¿Qué instrumentos introducirá la Comisión para potenciar la competencia en el sector? Bueno, primero, la regulación financiera, la regulación del sistema bancario tiene como uno de sus objetivos preservar la competencia, proteger el que no haya bancos que se beneficien de privilegios o de ventajas en el mercado en detrimento de sus competidores. Y eso es particularmente importante en una época como estos años en las que el sistema bancario está recibiendo mucho apoyo público. Por eso, en cada una de las decisiones que adoptamos en la Comisión, en mi ámbito de competencia, en la política de competencia, para aprobar planes de reestructuración de los bancos que reciben dinero público, uno de los elementos esenciales es evitar que con ese apoyo público haya bancos que distorsionen la competencia, y por eso obligamos en muchos casos, a cambio del dinero público que reciben, a hacer desinversiones, a prohibirles que sean
los que tengan una política más agresiva en términos de tipos de interés o en adquisiciones de otros bancos gracias al apoyo público que están recibiendo. La competencia es muy importante para mantener un sistema bancario sano, viable, competitivo, y por supuesto que ese es uno de los elementos que tenemos en cuenta al adoptar planes de reestructuración, siempre teniendo a su vez en mente que el número de bancos en un determinado país o en el conjunto de la Unión Europea no necesariamente implica que haya más competencia. El que haya un número excesivo de bancos añade riesgos y no añade más competencia en el sistema. Hay que encontrar el equilibrio entre instituciones bancarias y financieras fuertes, sólidas, solventes, y el mantenimiento de la competencia dentro de un mercado. La siguiente pregunta: ¿cuándo se prevé la puesta en marcha definitiva de la unión bancaria? En este momento, como he dicho antes, el supervisor único de la zona euro y las reglas que van a regir la resolución de crisis bancarias y en su caso, liquidación ordenada de entidades bancarias, todo eso va a entrar en vigor a lo largo del próximo año y todo lo más el 1 de enero del 2015. Hay elementos de esa unión bancaria que no van a estar todavía disponibles desde el 1 de enero del 2015, como pueden ser los fondos de financiación de resoluciones bancarias para evitar que el coste de la resolución ordenada de bancos recaiga sobre el bolsillo de los contribuyentes, o estamos todavía, por desgracia, lejos de la posibilidad de tener un fondo europeo de resolución y un fondo europeo de garantía de depósitos, pero los pilares esenciales de la unión bancaria, si todos nuestros planes se confirman, y espero que lo hagan, va a estar en vigor, va a estar en funcionamiento el 1 de enero del 2015. Ahora me piden una respuesta en inglés. Dice, in English, if I may, how does DG Competition contributes in drafting the proposal for bank structural reform? We cooperate very, very closely with DG Markt and with the Commissioner Barnier services that are the chef de file for the presentation of financial regulations. We are dealing with the financial restructuring, with the restructuring of banks. We are dealing with the state aid control of all the money, all the public resources that are being given to the banking sector, and of course our experience and the capacities of those in charge of financial regulations should be put in the same direction for the same purpose as is what we are doing, not only between Commissioner Barnier and his services and my own services and DG Competition, but also with those working here at the Commission under the responsibility of Olli Rehn, the Commissioner for Economic and Monetary Affairs. Another question in English: are the banks in the non-euro countries going to be part of the banking union? Well, what has been agreed is that the banking union is first and foremost for the banks of the euro area, of the 17 member states sharing the same currency and belonging to the Economic and Monetary Union, but the doors are open for all those countries not being members of the euro, but that want to join the banking union institutions and regulations, and I am sure that in the coming years most of the EU members will also be full members of the banking union, even before those countries will join the euro. As you know, 1st of January next year, Latvia will become the 18th member of the euro area. 1st of January 2015, Lithuania will want very much to become the 19th member of the euro area, and in the next years, in parallel with the progressive implementation of the banking union principles, I am sure that other members of the EU will also become members of the euro and will participate as full members of the banking union. Another question in English. In Europe we have 3 or 4 major leading bank groups: ING, Santander, Lloyds, Deutsche Bank. The question is, are the European institutions trying to create a unique bank account available in all European Union? Well, first of all, I think we have some other financial institutions in Europe that are very important. You mentioned 4 or 5. We have in Europe a group of 15, 20 banks that are very relevant. It's true that the number of global financial institutions in Europe is bigger
than the number in the US, because the US banking system has consolidated more quickly because of the crisis consequences. But in any case, we have very important institutions in Europe, but unfortunately still the retail banking sector is national. Until now, even the banking supervisors are national. Now with the single supervisor coming into force next year, this will change. Within the banking union, the financial integration will accelerate, but the retail banking services and the relationship of every individual customer with their banks is conditioned not only by financial regulations, but also by cultural traditions, by cultural practices, and also because of other kind of legislation that has not yet been harmonized at the EU level. For instance, the mortgage legislation still is a national one. Another question in English. The Lehman Brothers legacy, 5 years after the collapse, triggered the largest global financial crisis. What have you learned? Well, we have learned here at the Commission level a lot of things. It's my case personally, but it's not relevant what I learned on personal basis. But what the Commission has learned is, first of all, that financial regulation should be stricter and is being adapted very quickly and in a very ambitious way. We learned that supervision of the banking sector is extremely important. This is the reason why we are not only strengthening the competences of national supervisors, but increasing the coordination of national supervisors, and we have launched this banking union project. We have learned that the risky business of some banks should be, if not forbidden, yes, strictly supervised and splitted from the normal banking system that gives credits and loans based on the deposits of the households and of the citizens. And we have learned that financial activities cannot be the center of our economies, that financial activities should be an instrument to finance the real economy, the real investments, the real needs of our companies, businesses, and citizens. So this paradigm of the financial economy, I think, should be put behind us, and we need to regain the priorities of a solid economy, not thinking first of the interest or on the interest of the bankers or the banking sector, but first of all thinking in the needs and the priorities of citizens, jobs, growth, industries, businesses, small companies, startups. These are the instruments based on which our economies will satisfy our needs. Volvemos al castellano. El aumento del coste financiero para las inversiones nucleares se ha incrementado. Las agencias de calificación, de rating, consideran arriesgadas estas inversiones. ¿Debe apoyar la Unión Europea a los bancos que den crédito a estas inversiones? ¿Cómo asegurar que los contribuyentes no asuman el riesgo? Bueno, asegurar que los contribuyentes no asuman el riesgo de las inversiones que hacen los bancos implica una supervisión estricta, implica una consideración especial de las actividades de riesgo, poniendo barreras para que las actividades de riesgo que puedan financiar los bancos no sean hechas sobre la base de los depósitos de los contribuyentes normales que no han decidido tomar esos riesgos. Hay que buscar inversores que quieran asumir riesgos y no utilizar el dinero de ciudadanos normales para tomar riesgos. Y desde luego, en la medida en que los bancos toman riesgos en cualquier sector, en cualquier actividad crediticia, en cualquier inversión, los supervisores deben exigirles los niveles adecuados de capitalización. La supervisión prudencial es básica y no se puede ignorar dónde está el riesgo y no se pueden ignorar las consecuencias de que una entidad financiera esté actuando en mercados de riesgo o esté jugando con el dinero de los ciudadanos para tomar riesgos más allá de lo que es normal en la actividad financiera.
cláusulas suelo de las hipotecas en España, ¿cuándo dejarán de aplicarse? Bueno, hay sentencias que han obligado a bancos que habían utilizado cláusula suelo a asumir las consecuencias. Yo creo que las condiciones de cualquier contrato entre un ciudadano y una entidad financiera, como puede ser una hipoteca, que es una actividad muy importante para millones de ciudadanos que se atreven a pedir un crédito hipotecario para financiar su vivienda, debe estar sometida a cláusulas bien reguladas y en todo caso que no supongan un riesgo desconocido por quien va a un banco o va a una entidad financiera a pedir financiación. Las condiciones bajo las cuales la entidad financiera da crédito a un ciudadano o a una empresa deben ser totalmente transparentes y cada uno debe asumir sus consecuencias. A un ciudadano que no tenga una cultura financiera avanzada, y la mayoría de los ciudadanos no tienen o no tenemos una cultura financiera avanzada, no se les puede hacer firmar contratos o cláusulas de las cuales ignoran las consecuencias y que no están sometidas al control y a la supervisión adecuada. Hay un grupo de euroescépticos que dicen que la Unión Europea no ha introducido un verdadero mercado único. Dicen también que hay muchas áreas en las que Europa ha perdido el rumbo, que bloquea los esfuerzos de pequeñas y medianas empresas. Bueno, yo no sé si eso supone ser un euroescéptico. Yo creo que lo que supone es ignorar lo que hace Europa de verdad, porque Europa a veces es acusada de hacer demasiadas regulaciones, pero desde luego en el área financiera yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos y la inmensa mayoría de los agentes económicos agradecen nuestros esfuerzos en materia de regulación financiera para evitar otra crisis como la que venimos sufriendo desde el año 2007-2008, y en particular estamos haciendo esfuerzos especiales para que la mejora de la situación del sistema financiero, la mayor solidez de los bancos y de otras entidades financieras, las mayores garantías de solvencia, beneficien en particular a ciudadanos, economías familiares y a pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas muchas veces no tienen necesidad de ir a un banco. Las grandes empresas, si necesitan financiación, van a la bolsa a obtener capital o a los mercados de capitales a obtener financiación a través de su endeudamiento. Los grandes lo pueden hacer. Las pequeñas y medianas empresas, la mayoría de ellas no lo pueden hacer y tienen necesidad de pasar a través del sistema bancario, y los ciudadanos, por supuesto, no pueden ir a la bolsa a ampliar su capital, porque eso es un mercado para empresas. Por lo tanto, Europa lo que está ayudando con nuestra regulación, con las normas que se adoptan aquí, que no las adopta solo la Comisión, se debaten en el Parlamento Europeo, se debaten por los Estados miembros, hay que llegar a un acuerdo después de un procedimiento legislativo a veces complejo, pero necesario. Lo que queremos es proteger a los ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas. O sea que si alguien se considera euroescéptico porque cree que hay que apoyar más a las pequeñas y medianas empresas y a los ciudadanos en su relación con el sistema financiero, yo le diría que no es en absoluto euroescéptico, que lo que está queriendo es o va en la misma dirección de lo que está haciendo Europa y lo que está haciendo la Comisión Europea. Otra pregunta en inglés. The financial regulation will be extended to over-the-counter products other than credit default swaps. Of course, we have put forward legislation that is being discussed still between the Parliament and the Council to strengthen the transparency in the derivatives markets, to support that standardized derivatives needs to be traded or should be traded in exchanges, and that the transparency of all kind of deals should be improved. And both from the regulatory side and from the antitrust side, we are very active during the last years, not only here in Europe, but also in the US. And thanks to the G20 initiatives at the beginning of the crisis, and thanks to the work being developed by the Financial Stability Board, the Basel Committee, the European Parliament and the Council, the European Commission, IMF, and many other participants in this discussion. Today, the transparency in the functioning of the internal markets is increasing. The transparency regarding the risks and the supervisions of those risks has improved, and the way the markets function, even the most sophisticated markets, is improving. But
the size of the financial activities and the complexity of some financial instruments or some financial activities is so high, has become so impressive that it's not possible from one day to another to solve all the problems or to eliminate all the risks. But I think in this particular field of derivatives, over-the-counter derivatives, credit default swaps, interest rate derivatives, futures markets, we are doing a lot of things, and I insist, not only from the regulatory side, but also in my particular side, in the antitrust activities. We have been analyzing the proposed merger between Deutsche Börse and New York Stock Exchange, and we adopted the prohibition decision because we thought that they wanted to create a monopoly on the derivatives traded on exchanges with euro underlyings, and we are now in an investigation, a very important investigation from the antitrust point of view regarding the credit default swaps. Another question in English, do you think the ECB should take a more aggressive approach with Irish banks? Well, we are involved. We means the Commission, the Eurogroup, and the European Central Bank in the restructuring of the whole Irish banking systems in the beginning of the crisis. I remember well in October 2008, the systemic failure of the Irish banking system was at the origin of the first decisions adopted by the Eurogroup at the top level, at the leaders level, to tackle the crisis. The efforts to restructure the Irish banking system are huge because the size of the problem created by the failure of the whole system was impressive. We have used, or they have used, the Irish authorities, something like 35-36% of the Irish GDP to support the banking system. One of the most important Irish banks, Anglo-Irish, is in liquidation. The other two big Irish banks, Allied and Bank of Ireland, are being restructured. A lot of risks that were there at the beginning of the crisis are vanishing. The Irish economy is recovering, but still a lot of work is to be done. And we work together, not only with the ECB and with the Eurogroup, but also with the Irish government, with the Irish authorities, and hopefully in a few years' time the Irish economy will be restructured and will be able to grow as it was the case before of the crisis, but based on much more solid grounds. Pregunta en español, ¿por qué los prestatarios, muchos bancos alemanes, no asumieron sus riesgos en el rescate a la banca española? Bueno, la banca española ha sido rescatada en una cuarta parte, es decir, el 25% de los bancos españoles, y ese 25% procede todo él del sector de las cajas de ahorros, ha necesitado ser reestructurado y ser recapitalizado con apoyo financiero del resto de los países del Eurogrupo. Por lo tanto, todos los demás países de la zona euro, y en particular Alemania, que es el mayor de todos ellos, está financiando la reestructuración y recapitalización de esa cuarta parte del sistema bancario español, pero no podemos echar las culpas de los problemas del sistema bancario español, y en particular del antiguo sector de cajas de ahorro, a los extranjeros. Digamos, los problemas no todas las cajas de ahorro, de una serie de cajas de ahorro españolas que ha obligado a su reestructuración y a la reconversión del conjunto del sector de cajas, son problemas que tienen su origen en España. Es verdad que en parte esos problemas estaban siendo financiados por bancos alemanes, pero si a un banco no se le va a pedir un crédito, no lo da motu propio. Por lo tanto, las responsabilidades están donde están, y yo creo que se están haciendo ahora las cosas bien. El sector que tuvo necesidad de ser recapitalizado está aplicando planes de reestructuración muy exigentes, pero lo está aplicando tal como fueron concebidos esos planes, y yo creo que estamos ya cerca del momento en que el conjunto del sistema bancario español va a poder dar crédito, un crédito que es tan necesario para las pequeñas y medianas empresas y para las familias españolas. In English, have you discussed creating a bad bank out of the toxic assets as part of the restructuring of Royal Bank of Scotland?
Well, Royal Bank of Scotland was one of the first banks to need public support for the restructuring at the beginning of the crisis. The Commission adopted a restructuring plan in exchange of this public support in 2009. This plan is being implemented, but at one moment this year, the British authorities, and in particular Chancellor Osborne, came to me to tell me, well, we want to accelerate the restructuring of Royal Bank of Scotland, and we want to prepare this financial institution for a reprivatization. And one of the elements of the restructuring plan, additional restructuring plan, that they presented to us before the summer break, includes the possibility of creating this bad bank. We are analyzing this proposed restructuring plan between my services and the services working under the George Osborne responsibility. I cannot anticipate what will be the end of these conversations, but hopefully the restructuring of RBS will be completed. I have to say that RBS, Royal Bank of Scotland, has been the bank that on individual basis received the biggest amount of public support in the whole Europe since the beginning of the crisis. Another question in English. The price of credit is required to be similar in the EU. If necessary, additional cost to be notified to the European level and justified. Well, I'm not sure if I understand the question as it is, but in any case, the price of credit is hopefully will converge throughout Europe, and in particular throughout the Economic and Monetary Union, the Euro area. But even if at the Euro area level, the interest rate decided by the European Central Bank, the reference rate, is the same for all the countries sharing the same currency, many other elements, the risk premia, the structure of the banks, the risks in the balance sheet of every bank produces different prices of credit. On the one hand, this creates competition and is good. Those who wants to borrow from a bank can decide to which bank they can go, among other elements, taking into account the credit price, the interest rates asked by every bank, but at the same time there are other conditions different than the price that should be taken into account. We will never have a single price for credit in all the banking institutions in Europe, but what is important is that if the differences in prices are there, the users, those who want to borrow from a bank, can have a choice. This means the banking sector should have competition conditions, and this is our task, to ensure that competition exists and that those who want to borrow from a bank can have the best choice according to their needs, but taking into account the different prices and the different conditions. Another question in English. One idea from the Czech Republic: from most people, financial activities of banks are too difficult to understand. Yes, of course. Financial activities are not a simple issue. Said it would be helpful to teach more financial lessons on primary and secondary schools. I fully agree with this. Financial literacy is a very important issue. And the EC, the European Commission, can support this, of course. We are not responsible in this, defining the educational programs in the schools of every member state, but every time that we have the possibility to recommend our member states to increase the financial culture in the schools, at the universities, and every place, we do it, because in this world, with the increased importance of financial activities for all of us, it's necessary to have some understanding of this, even if no one can imagine that millions and millions of Europeans can be at the same time financial experts. But to protect those who are not financial experts, we adopted years ago a directive called MiFID that asks the banking institutions, the banks and other financial institutions, to take into account the financial culture of their customers, and they are not allowed to sell or to offer services or products to customers
if they are not sure that the financial culture of this customer allows him or her to understand what kind of service is being offered by the bank. Simona, again, say, will the naked CDS ban be extended also for companies, not only for states, in order to prevent speculation? Well, we have regulated the short selling of CDS. Is a way to avoid that too risky financial activities can help speculators in our markets. It's true that we can hear from some parts of the financial public opinion that this ban on short selling of CDS or other kind of derivatives provides liquidity to the markets and so on, but the general opinion, and it's an opinion shared by the Commission, is that we need to put some rules in place to help supervisors to avoid excessive risks or to avoid the creation of conditions that can give way to financial catastrophes. And this has been a lesson that we learned during the crisis, and we will not forget this lesson. Otra pregunta, ahora en castellano. Parece que no hay límite a las potenciales manipulaciones. La semana pasada he visto que las autoridades suizas están examinando los operadores de cambio. ¿Preocupa a la Comisión? No, nosotros estamos analizando aquí en la Comisión, en mi área de responsabilidad, las posibles actividades de cárteles, de acuerdos ilegales entre entidades financieras, aprovechando la manipulación de los tipos de referencia, del LIBOR o del Euribor o de otros tipos de referencia. Estamos avanzando en esas investigaciones que darán lugar a sanciones, y he tenido conocimiento en estos días de posibles manipulaciones y posibles actividades que suponen infracciones a la competencia alrededor de la posible manipulación también de tipos de cambio. Lo hemos empezado a mirar desde el mismo momento en que nos ha llegado la primera información, pero no puedo anticipar nada más porque estamos empezando las indagaciones para ver primero cuáles son los hechos, para ver quiénes pueden haber sido responsables de infracciones, que desde luego si se trata de actividades de manipulación ligadas con acuerdos ilegales, con acuerdos horizontales ilegales, pues podremos actuar igual que actuamos ahora en relación con los tipos de interés de referencia. Pero insisto, estamos en una fase muy preliminar, no puedo anticipar nada más que tomar nota de esas informaciones y darles la garantía de que inmediatamente nos hemos puesto a trabajar a ver hasta dónde avanzamos en la investigación de los hechos. A follow-up to your reply on derivatives trading. Is there fundamentally a plan to reduce the volume of derivatives trading? Would the reduction of volume also reduce the complexity and the risks? Well, what we are doing is, first, to increase transparency. All kind of deals in this derivatives market should be known, should be accessible for supervisors and for the regulators of these activities. Second, not only is about transparency, it's about the counterparty risk, and we are encouraging that this derivatives trading should take place, if possible, in exchanges, where the transparency of the deals increases and where the trading in exchanges can be coupled with clearing houses that will make the netting of risk and will reduce the spread of the risk throughout the economic system. This is being regulated, and this, if needed, is being investigated by antitrust instruments, and this is the case with the investigation that we are developing on credit default swaps. The high frequency trading, of course, is also an issue that is being analyzed by our regulators, by DG Markt and the services of Commissioner Barnier. Next question, the banking union, European supervisory mechanism and transparency in the market of high-risk products, such as subordinated debt, reduce risk of financial bubble and its corresponding negative impact on the welfare state.
But it's common knowledge that the current rating companies, both those that base their business model on subscribers, issuers may respond to favorable interest dollar to the detriment of the euro. My question is, there are real prospects of creating a European rating agency. Well, since the beginning of the crisis, we have proposed regulation on credit rating agencies in 3 different rounds, in 3 different occasions. We have introduced governance requirements, we have introduced transparency, we have reinforced the supervisory mechanisms, and we have put forward in the regulations different conditions for the activity of credit rating agencies. I think, in my view, the real question is not about the nationality of a credit rating agency, it's about the credibility. What they do when they are informing the market participants about the risks involved in a particular asset, financial asset, in a particular security issued by a company or a particular public debt asset issued by a government. They need to be credible, they need to be transparent in the way they assess the risks, they need to be transparent in the way they prepare their changes in ratings and so on and so forth, and they need to avoid any kind of conflict of interest between the credit rating agencies, their customers, and their shareholders. And this is what we have proposed in the package of regulation. As I said, in 3 different occasions we have put forward regulation on credit rating agencies. Next question. Competition between banks is required. It is why we need a European level verification mechanism determining risk and the cost of it. As affecting the price of credit risk, a consumer has no real freedom to take credit in any country. Well, it depends on the markets. There are markets that are more integrated than others. If you are a company and you want to go to the capital markets to issue debt, you will have a European market and probably a global market. If you are an individual citizen and you want to ask for a mortgage to buy a house in Spain, you need to go to a Spanish institution. It's very difficult to find a way to get a mortgage for a banking institution that is not established in Spain. I don't say it's impossible, but it's very difficult, and some other activities are not as integrated as we wish. So capital markets, debt markets, wholesale markets are more integrated, and retail markets are less integrated. Our aim is to advance towards a full integration of financial markets within Europe. Our aim is not easy, not only because of national resistances that exist, but also because different legal traditions, legal culture, and legal institutions. I don't say it's an easy task, but we need to push in favor of this more ambitious integration in the financial services. And unfortunately, because of the crisis, because of the national resistances of some national supervisors, or because of some attitudes from member states, the crisis has produced, even within the euro area, some national or renationalization of financial markets, of some nationalization of some financial activities that immediately before the crisis were more integrated. Hopefully, with the reduction of sovereign risks, with the link between the balance sheet of banks and the sovereign risks, that is the most important objective of the banking union project, we will create adequate conditions to further advance towards this financial integration, and in particular the banking sector integration throughout Europe. En español ha dicho que habrá multas en las investigaciones sobre los índices de referencia. Quería saber cómo se pueden calcular tales multas. Bueno, nosotros tenemos para decidir las multas en casos de cárteles, tenemos unas líneas directrices que son públicas, aprobadas en 2006. La cuantía de la multa está calculada sobre la base de 3 parámetros. Primero, las ventas afectadas, y en el caso de actividades financieras tenemos que encontrar un proxy de las ventas,
porque una actividad financiera no puede medirse con los mismos parámetros que una actividad de manufactura de zapatos o de automóviles, pero hay métodos y técnicas para calcular el equivalente a la cifra de ventas en una empresa manufacturera, industrial. Segundo elemento que tenemos en cuenta es la duración de las actividades de cártel, y tercer elemento que tenemos en cuenta es la gravedad de las actividades cartelizadas, y luego hay elementos para ser tomados en consideración como agravante o como atenuante, y luego, por fin, en el caso de que se llegue a un acuerdo para acabar antes la investigación del cártel, si las entidades que han participado en el cártel están de acuerdo en reconocer sus actividades ilegales, lo cual nos permite acelerar la decisión, la cuantía de la multa, calculada con arreglo a los parámetros anteriores, se puede reducir en un 10%. Another question: do you expect to approve the restructuring plan for Monte dei Paschi after shareholders approve their amount for their recapitalization? Well, during the last days, I reached an agreement together with my colleague and friend, the Minister Sacomani, the Minister of Finance in Italy, and with this agreement in place, we are waiting for the Italian authorities to send here to Brussels, to DG Services, the restructuring plan, the proposal of a restructuring plan, and given that we have agreed in practically all kind of elements, aspects and details, I hope that the discussion here in Brussels of the restructuring plan that will be sent to us by the Italian authorities will take place in a very short period of time. Have finished? Okay. So, primero en castellano, muchísimas gracias a todos los que han participado en este chat. Me hubiese gustado tener más tiempo, poder responder a más preguntas o responder con más detalle a las preguntas, algunas de ellas muy técnicas, como para contarlas a través de este procedimiento, pero por supuesto cualquier duda a través de mi dirección de correo electrónico como miembro de la comisión o a través del correo convencional puede ser respondida. Estoy a su disposición. Thank you very much to all those who submitted their questions in English. I think it's very important and very interesting to have this exchange of views through a camera. Of course, in a personal discussion, some more details can be given, but I am always open to receive your questions through email or through a conventional letter, and with the support of my cabinet and my services, I will continue this dialogue with all of you. Thank you very much.